Quiero que por un momento dejes a un lado todo lo que estás haciendo y prestes mucha atención, porque lo que voy a compartir contigo hoy rara vez se explica con claridad desde un púlpito. Muchos teólogos apenas hablan de ello, y una enorme cantidad de católicos pasan toda su vida sin detenerse a comprender qué enseña realmente la tradición cristiana acerca del mundo invisible que, según la fe, existe a nuestro alrededor. Cuando hablamos de los ángeles, con frecuencia lo hacemos de una manera demasiado superficial. Los imaginamos como figuras hermosas y tranquilas, símbolos de protección que aparecen en pinturas, tarjetas de Navidad o imágenes religiosas. Son agradables de mencionar y fáciles de convertir en una idea sentimental, pero esa imagen está muy lejos de expresar todo lo que la tradición católica ha enseñado sobre ellos. Desde la perspectiva de las Escrituras y de la teología católica, los ángeles no son simples adornos espirituales. Son mensajeros de Dios, servidores de su voluntad y guardianes vinculados a una misión concreta. La tradición cristiana habla de seres espirituales que actúan bajo la autoridad divina y que participan, de una manera que normalmente permanece invisible para nosotros, en la historia de la salvación. Y aquí aparece una pregunta que pocas personas se hacen seriamente. Si los ángeles realmente acompañan y protegen a los seres humanos, ¿puede su presencia tener algún efecto perceptible dentro de un hogar? La tradición espiritual católica ha relacionado ciertos frutos, como la paz, el orden, una mayor disposición hacia la oración y la resistencia frente al mal, con una vida familiar profundamente orientada hacia Dios. Eso no significa que cualquier sensación extraña, cualquier coincidencia o cualquier comportamiento inesperado deba interpretarse automáticamente como una señal sobrenatural. La Iglesia siempre ha recomendado prudencia y discernimiento. Sin embargo, existen ciertos patrones que, dentro de esta tradición religiosa, merecen ser considerados. Hoy vamos a examinar 3 de ellos, y quiero que escuches atentamente hasta el final, porque estas 3 señales no deberían entenderse como una fórmula mágica para demostrar que hay ángeles dentro de una casa. Son, más bien, una manera de reflexionar sobre el estado espiritual de un hogar y sobre aquello que ocurre cuando una familia intenta vivir su fe de manera constante. Pero antes de hablar de esas 3 señales, necesitamos comprender una cuestión fundamental. ¿Qué son realmente los ángeles según la teología católica? Vivimos en una época en la que la imagen popular del ángel se ha vuelto extremadamente sentimental. Muchas personas imaginan seres suaves, luminosos y casi infantiles, cuya única función parece ser hacernos sentir seguros. Sin embargo, cuando abrimos las Escrituras, encontramos una imagen bastante diferente. Los grandes teólogos de la Iglesia, y especialmente Santo Tomás de Aquino, describieron a los ángeles como seres puramente espirituales, dotados de inteligencia y voluntad. No poseen un cuerpo humano por naturaleza y pertenecen a un orden de creación diferente del nuestro. Esta idea ayuda a comprender por qué los encuentros con ángeles descritos en la Biblia no siempre producen inmediatamente una sensación agradable. Pensemos, por ejemplo, en el libro de Daniel. Cuando Daniel contempla una manifestación extraordinaria, su reacción no es simplemente de tranquilidad. La experiencia lo sobrecoge profundamente. Algo parecido sucede en otros relatos bíblicos. Cuando el ángel se presenta ante los pastores durante el nacimiento de Cristo, una de las primeras expresiones que escuchan es, «No temáis». Eso es importante. Si fuera imposible sentir temor ante una presencia angelical, esas palabras no tendrían demasiado sentido. La Biblia presenta a los ángeles como criaturas asociadas con la majestad y el poder de Dios. Por eso, reducirlos únicamente a símbolos tiernos de protección significa perder una parte importante de la visión bíblica.
También necesitamos comprender otra cuestión. Dentro de la teología católica, la acción de los ángeles nunca es independiente de Dios. Los ángeles no poseen una autoridad autónoma mediante la cual decidan intervenir arbitrariamente en nuestras vidas. Son criaturas. Todo lo que hacen está subordinado a la voluntad divina. Santo Tomás de Aquino reflexionó extensamente sobre la manera en que los seres espirituales podrían relacionarse con la creación material. Dentro de su marco filosófico y teológico, los ángeles pueden ejercer determinadas acciones sobre la realidad creada sin dejar de ser seres espirituales. Esto no debe confundirse con magia. Desde la perspectiva de Aquino, se trata simplemente de la relación entre diferentes niveles de la creación de Dios. Ahora bien, existe una enseñanza católica mucho más conocida y mucho más cercana a nuestra vida cotidiana, la doctrina del ángel custodio. La Iglesia enseña que la vida humana está acompañada por el cuidado y la intercesión de los ángeles. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que, desde el comienzo de la vida hasta la muerte, el ser humano está rodeado por su protección e intercesión. Pero pensemos en las consecuencias de esa enseñanza dentro de una familia. Si varias personas viven bajo el mismo techo y cada una está acompañada por la protección que la tradición atribuye a su ángel custodio, entonces la vida espiritual de una familia no puede considerarse únicamente como una colección de experiencias individuales. El hogar mismo se convierte en un lugar donde varias vidas espirituales se encuentran. Cuando una familia reza junta, participa en los sacramentos, intenta vivir en gracia y mantiene su casa orientada hacia Dios, está construyendo algo mucho más profundo que una simple rutina religiosa. Está creando una cultura espiritual dentro del hogar. Por eso encontramos en la tradición católica prácticas como bendecir la casa, colocar crucifijos, utilizar agua bendita, rezar el rosario y conservar otros sacramentales. Pero debemos hacer aquí una aclaración muy importante. Ninguno de estos objetos funciona como un amuleto. Un crucifijo no es un objeto mágico. El agua bendita no es una sustancia mágica. Una medalla bendecida no es un talismán. Su sentido depende de Dios, de la oración de la Iglesia y de la fe con la que son utilizados. Cuando olvidamos esto, la devoción puede convertirse fácilmente en superstición, y la superstición no es la fe católica. La verdadera pregunta, entonces, no es cuántos objetos religiosos tienes dentro de tu casa. La verdadera pregunta es, ¿hacia dónde está orientada la vida de las personas que viven allí? ¿Existe oración? ¿Existe perdón? ¿Existe una búsqueda sincera de Dios? ¿Los sacramentos ocupan un lugar real en la vida familiar? ¿Existe un esfuerzo por abandonar aquello que destruye la caridad? Porque una casa puede estar llena de imágenes religiosas y al mismo tiempo estar llena de resentimiento. Puede haber un crucifijo en cada habitación mientras nadie se habla con respeto. Puede haber rosarios sobre las mesas mientras la familia nunca encuentra tiempo para rezar. Los signos exteriores tienen sentido cuando expresan una realidad interior. Y esto nos lleva a una idea fundamental para comprender todo lo que viene después. En la espiritualidad católica, la condición espiritual de un hogar no se considera completamente estática. Las decisiones de quienes viven dentro de él importan. La oración importa. La virtud importa. La reconciliación importa. La participación en los sacramentos importa. La manera en que los esposos se tratan importa. La manera en que los padres hablan con sus hijos importa. Lo que permitimos entrar a través de nuestras pantallas también importa. Cada una de estas cosas contribuye a formar el ambiente espiritual y moral de una familia. Podemos entenderlo mediante una comparación sencilla. No podemos ver el viento directamente, pero sabemos que está allí porque observamos sus efectos.
Vemos cómo se mueven las ramas de los árboles. Sentimos el aire sobre nuestro rostro. Observamos cómo el polvo se levanta del suelo. No vemos el viento mismo, vemos aquello que produce. De una manera semejante, la tradición espiritual cristiana ha enseñado que las realidades invisibles pueden ser conocidas, con prudencia, por algunos de sus frutos. Eso no significa que debamos interpretar cada acontecimiento cotidiano como sobrenatural. Significa que debemos aprender a observar los frutos de nuestra vida espiritual. ¿Hay más paz? ¿Hay mayor caridad? ¿Existe una disposición más profunda hacia la oración? ¿La familia atraviesa las dificultades manteniendo su unidad? ¿Los conflictos terminan produciendo reconciliación en lugar de resentimiento permanente? Esas preguntas son mucho más importantes que buscar fenómenos extraordinarios, porque la santidad cristiana normalmente no se construye mediante acontecimientos espectaculares. Se construye mediante pequeñas decisiones repetidas todos los días, una oración dicha cuando estamos cansados, una disculpa cuando nuestro orgullo quiere permanecer en silencio, una confesión sincera, una misa a la que decidimos asistir incluso cuando tenemos otras cosas que hacer, un rosario rezado en familia aunque los niños estén distraídos, un acto de caridad que nadie más llega a conocer. Todo eso va formando lentamente el carácter espiritual de un hogar. Y con esto podemos llegar finalmente a la primera de las tres señales. La primera señal es una paz persistente que parece superar las circunstancias. Pero tenemos que definir muy bien qué significa esto, porque la palabra paz se utiliza con demasiada facilidad. Existe una paz completamente natural. Podríamos llamarla paz circunstancial. Es la tranquilidad que sentimos cuando las cosas están funcionando bien. Tenemos trabajo. Las cuentas están pagadas. Nadie está enfermo. No existe ningún conflicto importante. Los hijos están bien. La casa está tranquila. Naturalmente, en esas circunstancias es mucho más fácil sentirse en paz. No necesitamos buscar una explicación sobrenatural para ello. Pero existe otro tipo de paz descrita profundamente en la tradición cristiana. San Pablo habla en la carta a los Filipenses de la paz de Dios que supera todo entendimiento. Esta paz es diferente porque no depende completamente de que desaparezcan los problemas. Puede existir mientras todavía hay sufrimiento. Puede permanecer mientras existen dificultades económicas. Puede acompañar a una familia durante una enfermedad. Puede sobrevivir a momentos de incertidumbre. No elimina el dolor. No significa que nadie llore. No significa que los miembros de una familia nunca discutan. Y tampoco significa que una persona creyente tenga que sentirse emocionalmente tranquila cada segundo del día. Significa algo más profundo. Existe una estabilidad interior que impide que el sufrimiento tenga la última palabra. He conocido relatos de familias católicas que atravesaban situaciones extremadamente difíciles, pérdida de trabajo, enfermedades graves, problemas económicos y crisis personales. Desde fuera, uno esperaría encontrar únicamente desesperación. Sin embargo, quienes entraban en esos hogares describían algo diferente. No necesariamente silencio, no necesariamente felicidad, sino una sensación de orden y serenidad. Los problemas seguían allí. Las facturas no habían desaparecido. La enfermedad no se había curado milagrosamente. Las preguntas seguían sin respuesta, pero la familia no estaba siendo destruida desde dentro. Eso es importante. Dentro de la espiritualidad cristiana, una paz así puede entenderse como fruto de la gracia de Dios y de una vida orientada hacia Él. Y cuando hablamos de los ángeles dentro de este contexto, debemos recordar siempre el orden correcto. La paz viene de Dios. Los ángeles son servidores de Dios.
Por tanto, cualquier acción angelical auténtica conduciría finalmente hacia Dios y nunca hacia una obsesión con los propios ángeles. Esta distinción nos protege de muchos errores espirituales. Si una supuesta experiencia angelical produce orgullo, obsesión, miedo permanente o la sensación de que una persona posee conocimientos secretos que la hacen superior a los demás, debemos ser extremadamente prudentes. Los frutos importan. La auténtica vida espiritual cristiana debería conducir hacia una mayor humildad, caridad, obediencia a Dios y amor al prójimo. Por eso, cuando hablamos de una paz extraordinaria dentro de una casa, no estamos hablando simplemente de una emoción agradable. Estamos hablando de un patrón. Una familia atraviesa dificultades, pero vuelve a la oración. Aparece un conflicto, pero finalmente llega el perdón. Llega el miedo, pero no domina completamente la casa. Aparece el sufrimiento, pero la esperanza permanece. Y muchas veces son las personas que visitan ese hogar quienes primero perciben la diferencia. Alguien puede llegar preocupado y marcharse un poco más tranquilo. Una persona puede entrar cargada de ansiedad y descubrir que, después de pasar un tiempo allí, su mente se siente más ordenada. De nuevo, debemos evitar conclusiones precipitadas. Hay muchas explicaciones naturales para sentirse bien dentro de una casa. Las relaciones saludables, un ambiente acogedor, el silencio, la iluminación, la personalidad de quienes viven allí. Pero cuando esa paz forma parte de una vida familiar profundamente centrada en Dios, la tradición cristiana nos invita a recibirla con gratitud. Entonces surge la pregunta práctica: ¿qué podemos hacer para cultivar esa clase de hogar? Lo primero es bastante sencillo: rezar dentro de la casa. No solamente rezar individualmente con la puerta cerrada, aunque eso también tiene un enorme valor. Me refiero a permitir que la oración forme parte de la identidad de la familia. El rosario ocupa un lugar especial dentro de la tradición católica. No tiene que rezarse de manera perfecta. No necesitas crear una escena ideal en la que todos estén completamente inmóviles y concentrados. La vida familiar rara vez funciona así. Los niños se distraen. Alguien está cansado. El teléfono suena. Una persona llega tarde. Otra tiene dificultades para concentrarse. Rezad de todos modos. Incluso una sola decena rezada sinceramente puede convertirse en un comienzo. También es apropiado pedir a un sacerdote que bendiga el hogar. La bendición de una casa expresa algo profundamente cristiano: reconocer que el lugar donde vivimos también pertenece a Dios. No solamente le entregamos a Dios una hora del domingo, le entregamos nuestra mesa, nuestras habitaciones, nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestras conversaciones, nuestras alegrías, nuestros conflictos, todo. El hogar cristiano no debería dividirse entre espacios religiosos y espacios donde Dios queda completamente excluido. Toda la casa puede convertirse en un lugar de fe. También podemos utilizar correctamente los sacramentales de la iglesia. Tener un crucifijo visible puede recordarnos quién ocupa el centro de nuestra fe. Utilizar agua bendita puede convertirse en una oración corporal que nos recuerda nuestro bautismo y nuestra dependencia de Dios. Pero, una vez más, estos signos externos nunca deben sustituir la conversión interior. Y existe otro aspecto de esta primera señal que muchas familias olvidan. La paz no solamente debe recibirse, también debe protegerse. Eso significa prestar atención a aquello que permitimos entrar en nuestro hogar. No todo contenido merece nuestra atención. No toda forma de entretenimiento es inocente. No toda conversación construye. No toda influencia ayuda a nuestros hijos. Las pantallas pueden llenar una casa de ruido incluso cuando nadie está hablando.
Una familia puede estar físicamente reunida en la misma habitación y, sin embargo, cada persona puede vivir mentalmente en un mundo completamente distinto. Por eso necesitamos recuperar espacios de silencio. Necesitamos conversaciones reales. Necesitamos momentos sin teléfonos. Necesitamos aprender nuevamente a estar presentes. Y sobre todo, necesitamos protegernos contra aquello que destruye directamente la paz: el desprecio, la humillación, el resentimiento, la impureza y la ira alimentada durante días, semanas o incluso años. Puedes bendecir una casa muchas veces, pero si las personas que viven dentro de ella se niegan constantemente a perdonarse, existe un problema más profundo que ningún gesto externo puede resolver por sí solo. La verdadera paz exige cooperación, exige gracia, pero también exige decisiones. Cuando notes una paz auténtica dentro de tu hogar, agradécela. No la conviertas en motivo de orgullo. No digas, nuestra familia es especial. Di simplemente, gracias Dios por esta paz. Ayúdanos a conservarla. Porque la gratitud transforma nuestra manera de recibir los dones. Nos recuerda que no somos propietarios de la gracia, somos receptores. Y cuando comprendemos esto, empezamos a mirar nuestra casa de otra manera. Ya no vemos únicamente paredes, muebles y habitaciones. Vemos un lugar donde se están formando almas, un lugar donde nuestros hijos están aprendiendo, muchas veces sin palabras, qué significa amar, perdonar, rezar y confiar. Un lugar donde las pequeñas decisiones de hoy pueden tener consecuencias durante décadas. Y precisamente los niños nos llevan a la segunda señal, porque hay algo profundamente interesante en la manera en que los niños, y también los animales, responden al ambiente de una casa. Los adultos hemos aprendido a ignorar muchas cosas. Estamos constantemente analizando, explicando, clasificando y racionalizando nuestras experiencias. Un niño pequeño todavía no funciona de la misma manera. Y un animal tampoco. Por eso, dentro de muchas tradiciones espirituales, se ha prestado especial atención a cómo reaccionan los niños y los animales ante determinados ambientes. No significa que cada vez que un niño mire hacia una esquina de la habitación esté viendo un ángel. No significa que si un perro permanece tranquilo, exista automáticamente una presencia sobrenatural. Ese tipo de conclusiones serían irresponsables. Pero existe una reflexión más profunda detrás de esta segunda señal, y para comprenderla correctamente necesitamos hablar de cómo perciben el mundo los niños, de cómo funcionan nuestros sentidos, y de por qué una casa espiritualmente ordenada puede influir de una manera especialmente poderosa en los miembros más pequeños de una familia. Y eso nos lleva directamente a la segunda señal. Los niños pequeños y los animales parecen responder al ambiente que los rodea de una manera distinta a los adultos. Y esta es precisamente la segunda señal que merece nuestra atención. En un hogar profundamente orientado hacia Dios, puede observarse una calma, una sensibilidad o un comportamiento diferente en los niños y los animales. Antes de continuar, quiero ser muy cuidadoso con esta afirmación. No estoy diciendo que un niño que mira hacia el techo esté necesariamente viendo un ángel. Tampoco estoy diciendo que un perro tranquilo sea una prueba de una presencia sobrenatural. La imaginación infantil es poderosa. Los animales reaccionan a sonidos, olores y estímulos que nosotros no percibimos, y muchas conductas aparentemente extrañas tienen explicaciones completamente naturales. El discernimiento exige prudencia. Sin embargo, dentro de la tradición filosófica y espiritual católica, existe una reflexión interesante sobre la forma en que los seres humanos percibimos nuestro entorno. Santo Tomás de Aquino, siguiendo en parte el pensamiento de Aristóteles, describe al ser humano como una criatura racional. Poseemos inteligencia y voluntad, pero también facultades sensibles,
mediante las cuales percibimos y reaccionamos ante el mundo. Cuando somos adultos, nuestra percepción está profundamente condicionada por nuestros hábitos, nuestras experiencias, nuestras expectativas y nuestra actividad mental constante. Vemos algo y inmediatamente intentamos explicarlo. Escuchamos un ruido y buscamos su origen. Sentimos algo extraño y tratamos de clasificarlo. Nuestra razón filtra continuamente la experiencia. Los niños pequeños todavía no poseen ese mismo nivel de filtrado racional. Su manera de relacionarse con el entorno es más inmediata. Observan detalles que los adultos pasan por alto. Reaccionan a cambios pequeños en el comportamiento de sus padres. Perciben tensiones incluso cuando nadie discute abiertamente. También responden de manera profunda a la calma, al afecto, a la seguridad y a las rutinas. Por eso no debería sorprendernos que un hogar ordenado, tranquilo y dedicado a la oración tenga un efecto especial sobre ellos. Los animales presentan otro caso. No poseen el mismo tipo de inteligencia racional que los seres humanos y dependen enormemente de sus sentidos y de sus instintos. Un perro puede escuchar frecuencias que nosotros no percibimos. Puede detectar olores que para nosotros son completamente imperceptibles. Muchos animales también reaccionan ante cambios ambientales mucho antes de que un ser humano los note conscientemente. Por esta razón, debemos evitar dos extremos. El primero consiste en negar automáticamente cualquier dimensión espiritual simplemente porque no podemos verla. El segundo consiste en convertir cada comportamiento extraño de un niño o de un animal en un fenómeno sobrenatural. Ninguno de los dos extremos representa un discernimiento serio. La pregunta más útil es observar patrones. ¿Cómo se comportan los niños cuando la familia comienza a rezar? ¿Cómo responden al silencio? ¿Existe en ellos una creciente familiaridad con las cosas sagradas? ¿La oración familiar está produciendo más tranquilidad, respeto y unidad con el paso del tiempo? Dentro de algunos testimonios de familias católicas aparecen experiencias llamativas. Padres han contado que un hijo pequeño se detenía repetidamente en un lugar determinado de la casa, miraba hacia arriba y sonreía como si estuviera prestando atención a algo. En ocasiones, cuando los padres preguntaban qué estaba mirando, el niño respondía con palabras sencillas relacionadas con una persona hermosa o alguien que él creía ver. Es fácil escuchar una historia así y sacar inmediatamente una conclusión sobrenatural, pero no debemos hacerlo. Los niños poseen una imaginación extraordinaria, inventan personajes, interpretan sombras, recuerdan imágenes y mezclan elementos de sus experiencias de maneras sorprendentes. No construimos una conclusión teológica sobre una frase pronunciada por un niño de 3 años. Sin embargo, si un comportamiento se repite, aparece dentro de un contexto espiritual concreto y está acompañado por otros frutos positivos, puede ser razonable observarlo con serenidad y si realmente preocupa o desconcierta a la familia, hablar de ello con un sacerdote prudente. La palabra clave es prudencia. La fe auténtica no necesita fabricar señales. No necesita perseguir experiencias extraordinarias. Si Dios desea conceder algo extraordinario, Él sabe cómo hacerlo. Nuestra responsabilidad es permanecer atentos sin convertirnos en obsesivos. Hay además otro comportamiento mucho más cotidiano que puede ser incluso más significativo: la capacidad de los niños para aprender a entrar en momentos de oración. Cualquier padre sabe que pedir a un niño pequeño que permanezca completamente quieto durante mucho tiempo puede ser una tarea difícil. Los niños necesitan moverse, hacen preguntas, se distraen, juegan, cambian rápidamente de una cosa a otra. Todo eso es normal.
Por eso, cuando una familia establece una rutina constante de oración y los niños comienzan poco a poco a reconocer ese momento como algo diferente, está ocurriendo algo importante. Quizá un niño que estuvo corriendo por toda la casa hace apenas 5 minutos se sienta junto a sus padres cuando comienza el rosario. Tal vez no permanezca inmóvil. Quizá juegue con el rosario. Quizá pierda la concentración. Pero empieza a comprender que ese momento tiene un significado especial. Con el tiempo, puede aprender a guardar silencio. Puede comenzar a hacer preguntas sobre Dios. Puede reconocer un crucifijo. Puede comprender que una iglesia no es simplemente otro edificio. Puede aprender a arrodillarse. Puede empezar a distinguir entre el ruido cotidiano y el silencio de la oración. Todo esto constituye formación espiritual. Y debemos tener cuidado de no atribuir necesariamente a una intervención extraordinaria lo que también puede ser fruto de una educación religiosa sana y constante. Pero precisamente ahí encontramos algo hermoso. La gracia normalmente trabaja a través de lo ordinario. Un padre que enseña a su hijo a hacer la señal de la cruz está realizando algo aparentemente pequeño. Una madre que reza con su hijo antes de dormir puede pensar que solamente está creando una rutina. Una familia que reza una decena del rosario después de la cena quizá no experimente absolutamente nada extraordinario, pero esas acciones están formando la imaginación espiritual de un niño. Le están enseñando que Dios no pertenece únicamente a la iglesia del domingo. Dios también está presente en la vida cotidiana. Está presente cuando tenemos miedo, cuando estamos agradecidos, cuando alguien está enfermo, cuando necesitamos perdonar, cuando no sabemos qué hacer, cuando todo marcha bien y cuando todo parece estar saliendo mal. Un niño criado de esta manera desarrolla un lenguaje espiritual que puede acompañarlo durante toda su vida. Eso no significa que nunca vaya a alejarse de la fe. Los padres no controlan la libertad de sus hijos. Un niño puede crecer en una familia profundamente religiosa y, como adulto, tomar decisiones completamente diferentes. La fe no puede imponerse, pero sí podemos construir una base. Podemos crear recuerdos. Podemos enseñar hábitos. Podemos mostrar mediante nuestra propia conducta que la oración no es una actuación, sino una parte real de la vida. Y aquí aparece una responsabilidad enorme para los padres. Si queremos que nuestros hijos desarrollen sensibilidad hacia lo sagrado, debemos crear espacio para lo sagrado. No podemos llenar cada segundo del día con ruido y luego preguntarnos por qué nuestros hijos tienen dificultades para permanecer en silencio. No podemos entregarles una pantalla cada vez que se aburren y después sorprendernos cuando la oración les parece insoportablemente lenta. No podemos enseñarles durante años que la estimulación constante es normal y esperar que, de repente, encuentren natural sentarse en silencio ante Dios. El silencio también se aprende. La atención se entrena. La reverencia se cultiva. Y esto no significa convertir el hogar en un monasterio. Los niños deben jugar, deben reír, deben correr. Una casa familiar debe tener vida. El problema no es el ruido natural de los niños. El problema aparece cuando no existe ningún contraste, cuando desde la mañana hasta la noche hay televisión, teléfonos, vídeos, música, notificaciones y estímulos constantes. El sistema de atención nunca descansa. Entonces las cosas sutiles se vuelven difíciles de percibir. Por eso una familia puede beneficiarse enormemente de pequeños espacios de silencio. Tal vez sean 5 minutos, tal vez 10, quizá antes de dormir, quizá después de la cena. No importa tanto la duración al principio. Importa la constancia. Los niños aprenden mediante repetición. Si cada noche escuchan a sus padres agradecer a Dios, pedir protección
y rezar por otras personas, poco a poco aprenden algo que ninguna explicación teórica podría enseñarles de la misma manera. Aprenden que la vida tiene una dimensión que no pueden tocar con las manos. También es importante observar cómo reaccionan nuestros hijos ante los lugares y objetos sagrados sin interrogarlos obsesivamente. Si un niño muestra interés por un crucifijo, podemos explicarle lo que significa. Si pregunta acerca de un santo, podemos contarle su historia. Si pregunta por los ángeles, podemos enseñarle lo que la Iglesia realmente afirma sobre ellos, en lugar de llenar su imaginación con historias que no podemos verificar. Y si un niño cuenta una experiencia extraña, debemos escucharlo con tranquilidad. No debemos asustarlo. No debemos sugerirle respuestas. No debemos decir inmediatamente, «¿Viste un ángel?». Tampoco debemos burlarnos. Simplemente podemos preguntar qué ocurrió y escuchar. La prudencia protege tanto la fe como al niño. Y esta segunda señal tiene una dimensión todavía más profunda. Cuando los niños florecen espiritualmente dentro de un hogar, cuando comienzan espontáneamente a preguntar sobre Dios, cuando la oración les resulta familiar y cuando desarrollan respeto hacia las cosas sagradas, eso nos dice algo acerca del ambiente que los adultos están construyendo. No demuestra por sí solo una presencia angelical visible, pero sí puede indicar que el hogar está creando condiciones favorables para una vida espiritual sana. Y eso es mucho más importante que cualquier fenómeno extraordinario, porque el objetivo no es conseguir que nuestros hijos vean ángeles. El objetivo es ayudarlos a conocer y amar a Dios. Los ángeles, dentro de la enseñanza cristiana, siempre apuntan hacia Dios. Nunca buscan convertirse en el centro. Esta es una regla de discernimiento que vale la pena recordar. Cuanto más auténticamente cristiana sea una devoción a los ángeles, menos obsesionada estará con experiencias extraordinarias y más centrada estará en Cristo, la oración, la virtud y la caridad. Ahora bien, esta segunda señal nos prepara para la tercera, y posiblemente la más importante. Porque hasta ahora hemos hablado de paz, hemos hablado de niños, hemos hablado de sensibilidad espiritual, pero la tradición cristiana también atribuye a los ángeles una función de protección, y eso plantea una pregunta mucho más seria. ¿Qué ocurre cuando una familia atraviesa ataques contra su unidad, su fe o su esperanza? La tercera señal puede expresarse de esta manera. El mal tiene dificultades para establecerse y echar raíces, pero debemos entender cuidadosamente lo que esto significa. Cuando algunas personas escuchan palabras como mal espiritual o ataque, inmediatamente imaginan escenas de películas, objetos moviéndose solos, puertas cerrándose violentamente, voces inexplicables o acontecimientos espectaculares. Ese enfoque puede distraernos de problemas mucho más comunes y mucho más destructivos. Muchas de las cosas que destruyen una familia no tienen nada de espectacular. Una pareja deja lentamente de hablarse. Un resentimiento pequeño permanece sin resolver durante meses. Después se convierte en desprecio. Un hijo comienza a aislarse. Una adicción que parecía controlable empieza a dominar la vida de una persona. La pornografía entra en la relación y destruye poco a poco la intimidad y la confianza. La desesperanza crece. La oración desaparece. Cada miembro de la familia comienza a vivir para sí mismo. No necesitamos atribuir automáticamente cada una de estas situaciones a una causa demoníaca. Existen factores psicológicos, sociales, médicos, económicos y relacionales que deben tomarse seriamente. Buscar ayuda profesional cuando sea necesario no contradice la fe. Pero la tradición cristiana también enseña que el pecado, la tentación y el mal poseen una dimensión espiritual.
Por eso la respuesta católica no consiste únicamente en preguntar ¿qué está pasando psicológicamente? También pregunta ¿qué está pasando espiritualmente? Una pregunta no elimina la otra. Y aquí encontramos una diferencia importante entre un hogar espiritualmente fuerte y uno que se encuentra profundamente desordenado. Las familias fuertes también sufren, también discuten, también enfrentan enfermedades, también atraviesan crisis económicas, también pueden experimentar tentaciones, adicciones, pérdidas y momentos de profunda confusión. La fe no crea una burbuja alrededor de una familia. Ser creyente no significa quedar protegido automáticamente contra todo sufrimiento. Cristo nunca prometió eso. La diferencia aparece en lo que sucede después del golpe. Una familia atraviesa un conflicto, pero busca reconciliarse. Un miembro cae, pero pide ayuda. Alguien comete un pecado, pero vuelve a la confesión. Aparece una crisis, pero la familia no abandona completamente la oración. Hay heridas, pero también existe un camino hacia el perdón. El ataque llega, pero no logra convertirse en la identidad permanente del hogar. Esta es una imagen mucho más madura de la protección espiritual. Protección no siempre significa evitar la batalla. A veces significa atravesarla sin perder aquello que realmente importa. Dentro de la tradición católica, San Miguel Arcángel ocupa un lugar especial precisamente en este contexto. El libro del Apocalipsis presenta a Miguel combatiendo contra el dragón, y la tradición cristiana lo ha reconocido durante siglos como una figura de defensa frente al mal. Por eso tantos católicos rezan la oración a San Miguel. Pero nuevamente debemos mantener el orden teológico correcto. No estamos utilizando una fórmula mágica. No estamos intentando controlar el mundo espiritual mediante determinadas palabras. Estamos pidiendo ayuda a Dios mediante la intercesión de uno de sus servidores. La diferencia es fundamental. La oración auténtica siempre reconoce que el poder pertenece a Dios. Cuando una familia reza regularmente, participa en la Eucaristía, acude a la confesión, busca resolver sus conflictos y procura vivir moralmente, está fortaleciendo aquello que podríamos llamar su resistencia espiritual. Podemos compararlo con el cuerpo humano. Una persona físicamente saludable todavía puede enfermarse. Un sistema inmunológico fuerte no significa que jamás encontrará un virus. Significa que el organismo está mejor preparado para responder. Algo semejante puede decirse, como analogía, de una familia. Una vida sacramental y una cultura de oración no garantizan que nunca aparecerá una crisis, pero pueden proporcionar recursos espirituales para enfrentarla. Cuando llega la tentación, existe un camino de regreso. Cuando llega el pecado, existe la confesión. Cuando llega el miedo, existe la oración. Cuando aparece una división, existe un lenguaje de perdón. Cuando alguien pierde la esperanza, existen otras personas que pueden sostenerlo. Eso es fortaleza espiritual. Sin embargo, aquí debemos hacer una advertencia especialmente importante. La ausencia de conflicto no siempre significa que una casa esté espiritualmente sana. Una familia puede parecer completamente tranquila porque nadie habla de los problemas. Puede existir silencio porque todos han aprendido a evitarse. Puede no haber discusiones porque nadie se preocupa lo suficiente como para luchar por la relación. Puede parecer que no existe ninguna batalla espiritual simplemente porque la fe ya no tiene importancia para nadie. Esa no es necesariamente la paz de Dios. Puede ser indiferencia. La verdadera paz cristiana no consiste en la ausencia absoluta de lucha. Consiste en la presencia de un orden más profundo en medio de ella. Por eso debemos mirar los frutos a largo plazo. Después de 10 años, la familia tiene mayor capacidad para perdonar. Existe más humildad.
¿Los esposos han aprendido a escucharse? ¿Los hijos saben que pueden volver a casa después de cometer un error? ¿La oración sigue presente después de las crisis? ¿La fe sobrevivió al sufrimiento? Esos frutos dicen mucho más que cualquier experiencia extraordinaria. Y cuando vemos un patrón en el que una familia recibe golpes reales, atraviesa dificultades verdaderas y sin embargo vuelve una y otra vez hacia Dios, podemos reconocer una forma profunda de protección. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo construimos un hogar así? ¿Cómo fortalecemos esa vida espiritual sin caer en supersticiones, miedo u obsesión? La respuesta comienza con algo que puede parecer sencillo, pero exige disciplina. Debemos luchar por la vida sacramental de nuestra familia. La confesión ocupa aquí un lugar fundamental, no porque sea una especie de procedimiento administrativo para borrar una lista de errores, sino porque nos obliga a hacer algo que nuestro orgullo detesta: reconocer que hemos pecado, nombrarlo, arrepentirnos, pedir perdón y comenzar nuevamente. Una familia formada por personas capaces de arrepentirse posee una ventaja enorme frente a una familia en la que todos necesitan tener siempre la razón. Pensemos en ello. ¿Cuántas familias han sido destruidas no por un error inicial, sino porque nadie quiso pronunciar 4 palabras? Perdóname, me equivoqué. El orgullo puede mantener una herida abierta durante décadas. La humildad puede comenzar a cerrarla en segundos. La confesión entrena precisamente esa humildad. También debemos rezar por nuestro hogar. Podemos utilizar agua bendita de manera apropiada. Podemos rezar a San Miguel. Podemos rezar el rosario. Podemos pedir la protección de nuestros ángeles custodios. Pero estas prácticas deben ir acompañadas por una vida coherente. No tiene sentido pedir paz mientras alimentamos voluntariamente aquello que produce división. No tiene sentido pedir pureza mientras protegemos hábitos que sabemos que están destruyendo nuestra conciencia. No tiene sentido rezar por nuestros hijos mientras nuestro comportamiento les enseña exactamente lo contrario de nuestras palabras. La vida espiritual exige coherencia. No perfección, coherencia. Una familia cristiana no es una familia sin pecadores. Es una familia donde los pecadores saben dónde encontrar misericordia. Y debemos ser especialmente cuidadosos con aquello que permitimos entrar en nuestro hogar. Las imágenes importan. Las palabras importan. Los hábitos importan. Las personas que dejamos influir profundamente en nuestra familia importan. Los contenidos que consumimos todos los días terminan formando nuestra imaginación. Aquello que miramos repetidamente comienza a parecernos normal. Aquello que escuchamos constantemente empieza a moldear nuestra manera de hablar. Aquello que toleramos durante suficiente tiempo puede terminar convirtiéndose en parte de nuestra identidad. Por eso proteger un hogar no significa vivir con miedo al mundo. Significa ejercer discernimiento. Preguntarnos: ¿esto nos está acercando o alejando de aquello que queremos ser? ¿Este contenido fortalece nuestra familia o la fragmenta? ¿Este hábito aumenta nuestra capacidad de amar o nos vuelve más egoístas? ¿Esta influencia ayuda a nuestros hijos a crecer o simplemente captura su atención? Estas preguntas son profundamente espirituales, porque el hogar no es solamente una estructura física, es un ambiente de formación. Dentro de esas paredes aprendemos qué amar, aprendemos qué temer, aprendemos cómo resolver conflictos. Aprendemos qué significa el matrimonio. Aprendemos cómo tratar a una persona vulnerable. Aprendemos qué hacer cuando hemos pecado. Aprendemos si Dios ocupa un lugar central, secundario o inexistente en nuestra vida. Por eso la protección espiritual de una casa comienza mucho antes de cualquier acontecimiento extraordinario. Comienza con las decisiones ordinarias.
Y cuando esas decisiones se repiten durante meses y años, algo cambia. Los problemas siguen llegando. Las tentaciones siguen existiendo. Las dificultades no desaparecen, pero ya no encuentran una casa completamente indefensa. Encuentran una familia que sabe rezar, una familia que sabe pedir perdón, una familia que sabe acudir a los sacramentos, una familia que conoce el valor del silencio, una familia que comprende que pedir ayuda no es una señal de fracaso, una familia que, aún cayendo, sabe levantarse. Y desde la perspectiva de la fe católica, esa familia tampoco lucha sola. La enseñanza sobre los ángeles custodios nos recuerda precisamente eso. La providencia de Dios incluye ayudas que no siempre podemos ver. Pero todavía queda una pregunta decisiva. Si queremos que nuestro hogar se convierta verdaderamente en un lugar orientado hacia Dios, ¿qué debemos hacer de manera concreta? Podemos organizar la respuesta alrededor de 3 pilares fundamentales: la vida sacramental, la vida devocional y la vida moral. Y estos 3 pilares serán esenciales para comprender cómo fortalecer espiritualmente un hogar sin convertir la fe en superstición, porque reconocer las señales es solamente el comienzo. El verdadero desafío es construir el tipo de hogar donde esos frutos puedan crecer.